Amén, gloria al Señor. Démosle un fuerte aplauso. Muchas gracias, mis amados hermanos de alabanza. Nos vamos a poner de pie, hermanos, en esta preciosa noche que celebramos este segundo culto de Navidad. Abrimos la escritura en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 1, los versículos del 18 en adelante. Evangelio según Mateo, capítulo 1, versículos del 18 en adelante. Y cuando lo tengan, por favor, me dicen un fuerte amén. Evangelio según Mateo, capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra de nuestro Dios: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Oramos. Padre, esta noche te pedimos un mensaje muy atinado para cada uno de nosotros. Permítenos reflexionar a la luz de esta escritura. Rogamos la asistencia de tu Espíritu en el ministerio de la enseñanza, para que podamos tener un mensaje de exhortación, de edificación y de consolación. Porque todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis amables hermanos. La Navidad no comienza en un palacio ni en un templo. La Navidad no son árboles ni luces. La Navidad no son regalos, ni tampoco frases que muchas veces hasta son verdaderas obras teatrales, porque a veces lo que se dice está lejos de la realidad. En realidad a veces no se siente eso. La Navidad se celebra no como un hecho histórico, sino como un acontecimiento. Un acontecimiento que los creyentes lo tomamos de la Escritura, en donde celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, tenemos únicamente 2 evangelios que mencionan el nacimiento de Jesús. El primer evangelio escrito del Nuevo Testamento, Marcos, contaba de una sola vez la historia de Jesús siendo ya adulto y estando en el río Jordán, pidiéndole a Juan Bautista que lo bautizase. El evangelio de Juan también menciona a Jesús con otras características teológicas que no vamos a mencionarlas esta noche. Son los evangelios de Lucas, pero Mateo específicamente el que se dedica a hablar tanto del nacimiento de Jesús, como Lucas también un poquito acerca de su infancia cuando Jesús está en el templo. Y es que a Mateo le parece
no muy adecuado contar el evangelio de la vida del hombre más importante de esta tierra. No le parece atinado contarlo cuando ya está grande. Es que el evangelio de Mateo, escrito para judíos, los judíos están acostumbrados a que se diga algo acerca de los personajes importantes. Siempre se mencionan sus padres, a veces se mencionan sus abuelos e incluso hasta algunas veces sus tatarabuelos. Entonces el evangelio de Mateo dice: no podemos quedarnos sin contar el nacimiento de Jesús. No podemos hablar de este hombre que vendrá a ser mayor que Moisés. Es por eso, dentro de la dinámica del evangelio de Mateo, tendrá como propósito que Jesús es superior a Moisés. Así está estructurado. Es decir, si por ejemplo a Moisés lo salvó la hija de Faraón y lo salvó su familia porque lo cuidó Jocabed su madre, a Jesús lo va a salvar José. Si allá en Éxodo Faraón quería matar a los niños menores, en Mateo es Herodes el que quiere matar a los niños menores. Así es la dinámica del evangelio de Mateo cuando habla acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, lo primero que presenta Mateo es, en los primeros versículos, se le ocurre que nada excepcional puede existir que las genealogías. Y ahí aparecen tres diferentes listas, cada lista con 14 nombres, y aparece cada uno de los personajes de esas listas que no son, digamos, perfectos. Aparecen personajes como David. Ahí usted puede rastrearlo en el capítulo 1, versículo número 1, dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y comienza a hablar en el versículo 2 de la primera persona en su genealogía. Abraham engendró a Isaac. Y desde que usted lee la genealogía, es como estar viendo un álbum de fotos familiares. En el álbum de fotos familiares comienzan a recordar las personas, a esas personas, valga la redundancia, los tíos, los abuelos, y eso es la genealogía. Pero cuando usted detenidamente estudia cada personaje, se da cuenta que no todos los personajes tienen características buenas. De Abraham solo conocemos que es el padre de la fe, pero no conocemos que fue quien echó a Agar junto con Ismael de su casa y los dejó tirados en el desierto solamente para que muriesen de sed. Podemos seguir hablando acerca de Isaac. Podemos hablar de Jacob, el tramposo, el que todo lo quería a base de negocios. Podemos hablar de Isaac, que por ejemplo en 2 oportunidades mintió al bajar a Egipto. Podemos seguir hablando acerca de Judá. Judá, la historia de él está allá en Génesis. Judá tiene hijos con la nuera, una de sus nueras. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Porque Jesús en su genealogía no utiliza ángeles. En el plan de Dios para toda la humanidad se consideran a hombres y mujeres como usted y como yo, pecadores, pero que sin embargo, estando en las manos de Dios, todo podemos hacerlo gracias a su misericordia y gracias a su gracia. Entonces, no tengo mucho tiempo para hablar de lo que nos enseña la genealogía, pero entre otras cosas nos va a enseñar que no todos los que ahí están son perfectos. También en la última tanda de 14 nombres, desde el versículo 14 en adelante, no conocemos a ninguno. Es decir, que no todos son famosos. Y por otro lado, la segunda tanda son todos reyes. Ese es el álbum familiar de Jesucristo, que entre otras cosas nos enseña que Dios, para poder llevar a cabo el plan de salvación para toda la humanidad, no le lleva prisas, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un
Así que Dios no lleva prisas con todo lo que Él hace. Él lo tiene todo planificado. En segundo lugar, nos quiere dejar listo Mateo y claro en nuestra mente que el que va a nacer es un israelita. Es un rey, es descendiente de David, y nos dice también que Él es el que va a salvar a toda la humanidad de sus pecados. Pero bueno, nos encontramos de lleno en el versículo 18. Y desde el versículo 18 hasta el versículo 25 tenemos una escena que es muy propia de estos relatos de nacimiento. La escena, en primer lugar, es presentada con unos personajes que el escritor del Evangelio ya supone que los que lo leyeron y los que ahora nosotros leemos ya los conocemos. Nos habla de María con su madre José. Dice el evangelista, esa es la presentación de los dos personajes principales. Pero ¿qué sucede? Sucede lo que sucede en estas historias. Hay un nudo, hay un problema. ¿Y cuál es el problema? El problema es que María quedó embarazada. Dicen los rabinos, aproximadamente 3 meses después de haber hecho el compromiso nupcial, que se llamaban los esponsorios. Los esponsorios, esa era una tradición judía que culturalmente significaba el compromiso que adquiría el novio con la novia de poder casarse. Desde ese momento la legislación israelita ya los consideraba como esposos. Pero ¿a dónde está el nudo? El nudo es: María queda embarazada. Y al quedar embarazada, la vida de José comienza a haber una serie de circunstancias que lo tienen confundido. Una serie de circunstancias que no haya qué hacer. Sin embargo, en esas circunstancias es donde aparece el ángel de Dios diciéndole: no temas recibir. Eso es lo que leemos en el versículo número 20. Cuando usted lee el texto y dice: pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de María, hijo de David, ¿qué le dijo? No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y tenemos una tercera parte que aparece en el versículo 24, donde dice: y despertando José del sueño, hay un verbo ahí que dice: hizo como el ángel del Señor le había mandado. Así es que, mis amados hermanos, esta noche yo quiero reflexionar con ustedes en este maravilloso texto del Evangelio de Mateo sobre esos 3 episodios. El primero de ellos es que la Navidad no se presenta en el palacio de Herodes o en el templo de Jerusalén. El nacimiento o la Navidad es en medio de la vida sencilla de una pareja que enfrenta una tremenda incertidumbre. Miren, José y María no andaban buscando fama ni grandeza. Ellos estaban tratando de entender una situación inesperada. Ellos estaban tratando de entender qué es lo que pasaba. Y eso es lo que esta noche le pido al Señor poder transmitirle a ustedes. Bien, ahí está el pasaje. 3 puntos principales. 1, sucede una situación inesperada. María está embarazada, José está confundido, María por supuesto que también está confundida, no sabe lo que está pasando. Segundo, cuando está en lo más difícil de su prueba, José, que no haya que decidir, ahí aparece el ángel del Señor diciéndole: no temas. Y finalmente, en el versículo 24, el texto del Evangelio dice: y José hizo como el ángel del Señor le había mandado. Bien,
Comencemos entonces con el primer elemento, que tiene que ver con una incertidumbre que probablemente, mis amados hermanos, está pasando con nosotros en esta noche. El nacimiento o la Navidad a José, a María, el nacimiento de este niño lo sorprende. Y probablemente hay muchas personas que al llegar a la Navidad de este año se encuentran más preguntas que respuestas. Se encuentran con cansancios y fatigas, no solo del cuerpo, sino que también de su interior, de su alma. Y se encuentran con desafíos enormes. Gloria a Dios por aquellos que la Navidad los encuentra llenos de alegría, de gratitud, de esperanza, de fe, etcétera, etcétera. Pero hay otros muchos que la Navidad les encuentra en una situación como José. José tenía todo el plan que había diseñado para poder, primero el desposorio que celebró con María, luego preparar su casa y luego llevarla. Pero en eso ella quedó encinta. Ella quedó encinta. Nosotros, porque ya conocemos la historia, pues no nos ocasiona casi que ninguna emoción, porque ya sabemos el desenlace. Pero quiero que por un momento usted se ponga los zapatos de José. ¿Cuántos varones han venido a la casa de Dios? ¿Se imagina usted comprometerse y de repente la cipota le sale embarazada? ¿Se imagina usted eso? ¿Se imagina ese episodio? ¿Se imagina eso inesperado? ¿Se imagina eso que de repente recibe y le dice a José: José, no me ha venido? Y José le dice: pero si yo ni siquiera te he tocado. Así, miren, hay un libro que aparece en los que se descubrieron en las cuevas de Qumran en el siglo pasado, en 1946. Se le llama un libro del Génesis apócrifo. Los estudiosos de la Biblia comparan el episodio que Lamec tiene con su esposa, porque su esposa también sufre este tipo de experiencia, queda encinta. Y Lamec, en ese libro apócrifo del Génesis, lo pueden investigar en el internet, a él siente que la vida se le va. Le hace prometer a su esposa que le diga la verdad si realmente ella está embarazada de los dioses, de los gigantes o de algún otro ser extraño, porque está en consonancia con el Evangelio de Mateo. Solamente para dimensionar la gravedad de lo que pasó por la mente de José y la confusión de que María estaba encinta, que sucedió algo inesperado. Y en ese libro aparece que Lamec le hace prometer a su esposa que le va a contar la verdad. Y la esposa le dice: mira, yo te prometo que la semilla que tengo dentro es nada más tuya. Y Lamec todavía no queda contento con eso, sino que le va a preguntar a su padre Matusalén acerca de qué debe de hacer. ¿Por qué estoy mencionando esto? Para que se dé cuenta que esto no era tan sencillo. Era una noticia devastadora. Era una noticia como de esas que a veces en este año le han dado a usted, que iba a suceder lo que usted tanto temía. Una noticia inesperada que usted por ningún momento se podía imaginar que le iba a suceder eso. ¿Cómo se iba a imaginar que yendo a un consultorio médico le iban a descubrir esa manchita y que esa manchita se iba a convertir en cáncer y que ese cáncer es invasivo y que ese cáncer es maligno? ¿Cómo se iba usted a imaginar que este año una persona a la cual usted le sirvió de fiadora no iba a pagar su crédito y a usted le iban a embargar su salario? ¿Cómo se iba a imaginar usted que le iba a pasar algo inesperado? Así está José. José le está sucediendo algo inesperado, algo que para él lo devasta por completo. Por eso el texto, miren cómo dice el versículo número 18: el nacimiento de Jesucristo fue así.
estando desposada María su madre con José, y todavía añade el texto, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. 19. José su marido, como era justo. Y pónganme atención a esto, porque esto es un problemón enorme. Que dice que es el texto José. José, que es, hermanos, justo. Ok, entonces él es justo. Y el justo en la Biblia es el que hace lo correcto. ¿Qué es lo que debía de hacer él? Váyase a Deuteronomio, no me pierda Mateo, váyase a Deuteronomio capítulo 22. Esta es la primera cosa que podía hacer él, si tan justo era. 22 de Deuteronomio, versículo 20. ¿Ya están ahí, hermanos? Mire cómo dice la palabra. 22:20 de Deuteronomio. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, mire cómo dice el 21, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. José, que es, dice el texto de Mateo, un hombre que debe de hacer lo correcto. Y el primer camino es denunciarla. Y la denuncia tiene consecuencias graves. Las consecuencias que ya nos lo dice Deuteronomio 22, versículo 20 y 21. Que María sea apedreada. Pero también tiene otro camino. El otro camino es en el que él está pensando. Ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, aparece en el versículo número 19 al final, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pero había un problema con esto. Él es justo, él hace lo correcto. Al hacer esto, lo iban a perseguir a él hasta poder darle el mismo trato que le iban a dar a María. Y ahí está su mente girando por un lado y por otra sobre qué decisión tomar. Hermanos, a veces hay dudas, hay temores por las decisiones que podamos tomar. Quizás lo que le está pasando a José en el capítulo 1, versículo 19 de Mateo, es lo que a veces nos pasa a nosotros por nuestra mente sobre qué decisiones podemos tomar. ¿Qué me va a llevar si tomo esta decisión? Se siente confundido. Dejarla secretamente era como huir, pero que iba a tener consecuencias fatídicas. María nunca más se podía volver a casar, y él por consecuente también iba a ser perseguido por haber, digamos, engañado a la familia de María. Quiero detenerme en ese momento en donde las dudas, los temores invaden su mente, su corazón, porque usted no haya qué hacer. ¿Qué hago con este problemón que tengo? ¿Qué hago con mi hijo? ¿Qué hago con esta deuda? ¿Qué hago? Y usted quiere correr y quiere hacer y quiere no sé qué. Allí, en esa incertidumbre, allí en esa mente que está girando a 1000 por hora, en esos pensamientos que van y vienen, en esos pensamientos que a veces dice nuestra mente: mira, mejor quítate la vida, mira, mejor comete una locura, mira, hace tal cosa. José podía cometer una locura enorme, como las muchas locuras que nosotros los seres humanos cometemos. Pero aquí aparece la intervención. Aquí aparece cómo Dios, mis amados hermanos,
aparece en los momentos más difíciles de nuestra vida. Dice el versículo número 20, ese texto: y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. Y la frase que le dice es: no temas recibir. Y aquí entramos al segundo punto. El primer punto es cuando mi mente está en turbulencia por todo lo que está pasando, por las cosas inesperadas que en este año me ocurrieron. El segundo punto es la intervención de Dios, en donde Él te dice: hijo, no temas. No temas recibir. Dios, amados hermanos, a veces no elimina las circunstancias que estamos pasando, pero sí cambia el corazón con el que enfrentamos las cosas. Porque a partir de este momento que el ángel de Dios aparece a José, en la mente de él ya no hay confusión. En la mente de él ya no hay incertidumbre. En la mente de él hay fe. Y dice Hebreos: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Oiga, a veces como José no vamos a entenderlo todo, porque si usted puede ver, solo es una frase que le dice el ángel: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, dice el 21, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Solamente esa explicación. Es decir, para José no necesita que le expliquen lo que está ocurriendo. Para José basta que el ángel le está comunicando que el que está actuando es ni más ni menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele un fuerte aplauso. Hoy hay muchas cosas que usted no comprende. Hay muchas cosas que lo vuelven triste, que lo vuelven nostálgico, que lo vuelven a veces hasta que ha perdido la fe. Pero Dios me ha mandado para decirle: hijo mío, hija mía, a veces no entendés todas las cosas, pero no te preocupes, que el que está actuando soy yo, dice el Señor. Yo sé lo que voy a hacer con tu vida. Yo quiero que comprendas que tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos son mis pensamientos. Solamente ten fe que lo que yo voy a hacer, dice el Señor, eso sí vale la pena. Así está José, sin ninguna explicación demasiado detallada de lo que está ocurriendo. El ángel solo le dice: no temas. Lo que te dice a ti esta noche, al igual que José, no temas recibir lo que llega a tu vida con sorpresas. No temas recibir lo que no estaba en tus planes. No temas recibir lo que parece más grande que tú, lo que parece más poderoso que tú, porque es cierto, tus problemas y deudas pueden ser poderosas, pero es más poderoso el Rey de Reyes y Señor de Señores. El ángel le dice: no temas recibir. Dios está contigo. José, hasta este momento tú estás confundido porque la muchacha está encinta de 3 meses sin tú haberla tocado. Pero no te preocupes, José, Dios está contigo. Dios ya entró en tu historia. Dios transforma lo pequeño en algo lleno de luz. Hermanos, que así como el nacimiento de Jesús en la vida de José, para él fue recibida su presencia como algo extraordinario, que quizás parece simple para muchas personas. La Navidad parece que pasa por desapercibido, pero sin embargo
esa presencia que llegó donde José, esa Navidad, ese nacimiento y esa presencia que está con nosotros esta Navidad pueda darnos paz, pueda darnos claridad y que nos pueda dar un corazón renovado para todos los que aquí estamos. En las cosas que se hacen presentes a tu vida cuando menos le esperas, ahí aparece Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ese acompañamiento que no es retórico, ni tampoco es un elemento teórico de decir Dios está con nosotros. No, el Dios está con nosotros, el Emmanuel es algo tan real, porque la presencia de Él, la compañía de Él está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Dele un fuerte aplauso. Termino con la última parte. La última parte dice el 24: despertando José del sueño, ¿qué dice? Hizo como el ángel del Señor lo había mandado. Recibió a su mujer, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hay tres cosas. Primero, José actúa con humildad. Fíjese bien, la obediencia sencilla abre paso para que la obra de Dios se manifieste en tu vida y en mi vida. Eso es una obediencia sencilla. José actúa con humildad. Él no busca protagonismo. Quiero una explicación por lo cual mi prometida está embarazada. No. Él hizo como el ángel le había dicho. No buscó protagonismo, solamente hace lo que Dios le pide que haga. ¿Qué es lo que te ha pedido Dios que hagas a ti? Muchas veces las personas viven pidiendo: Señor, quiero saber tu voluntad. Pero la pregunta que Dios te hace esta noche es: ¿y si te la revelo, la vas a cumplir? Porque miren, hay mucha gente que Dios le manda a decir su voluntad a través de alabanzas, a través de predicaciones, a través de sueños, a través de personas. Es que es evidente. El problema no es que sepas la voluntad de Dios, el problema es que tú le obedezcas. José actúa con humildad y hace lo que Dios le pide. La fe de José no es una fe nada más verbal, como en el siglo XXI muchos creyentes estamos acostumbrados a tener esta fe, una fe verbal. No, la fe de José es una fe concreta. ¿En dónde está la concreticidad de las acciones de José, de la fe? Dice el versículo 25, final del 24: recibió a su mujer, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y fue obediente. Le fue a poner a su hijo Jesús. Acciones. Que esta Navidad del 2025 el Señor sepa de nosotros que ya no vamos a ser cristianos solamente de palabra. Como dirá uno de sus profetas: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me honra, dice el profeta, dice el Señor. El Señor quiere que la fe se vuelva en acciones. Ya dirá Santiago: porque la fe sin obras es muerta. No que las obras te salven, pero las obras son una evidencia de que tú tienes fe en el Señor. Cuando José obedeció, fíjese bien, lo ordinario que él está viviendo se vuelve en algo sagrado. Cuando respondemos con obediencia, Dios transforma eso pequeño, eso insignificante, en un ser lleno de luz. Lo que parecía tristeza al inicio de la historia de Mateo 1 del 18 al 25, lo que parecía un gran problema en la vida de José y María, vienen a ser una gran bendición. Es que así es. Lo que hoy representa un gran lío para ti,
en las manos de Dios es el escenario donde Él va a actuar, y tú te vas a dar cuenta que el Dios al cual crees, el Dios al cual adoras, no es un Dios de mentira, es un Dios de verdad, es el Todopoderoso que llama la Escritura. Ese Dios, gloria al Señor, que al igual que en la vida de esa pareja se mostró, ingresó en ese mundo ordinario, ingresó, no llegó al templo de Herodes. A veces creemos que Dios solo se va a manifestar en los templos o en los palacios. Por eso, cuando en el Evangelio de Mateo capítulo 2 se va a narrar los magos que llegan de Oriente, ¿dónde es el primer lugar que van a visitar que ha nacido Jesús? El palacio de Herodes. Porque en la mente de ellos, si es un rey, ¿dónde tiene que nacer? En un palacio. Pero eso es lo que la gente no comprende de Jesús. La gente no comprende de Jesús que Él no actúa conforme a nuestros pensamientos. A veces la gente cree que el Señor solo se va a manifestar en los lugares de poder o se va a manifestar en los templos. No. Dios se va a manifestar donde haya un corazón, al igual que el de José, al igual que el de María, que puedan creer de todo corazón en lo que Él va a hacer. Esta noche puedes tener poquito o incluso no puedes tener nada, pero eso que no te preocupe, porque para Dios no hay nada imposible, hermano. Esta noche puedes estar triste porque lloras alguna situación, pero no te preocupes. Dios, que va a entrar en tu historia, va a cambiar ese llanto, lo va a convertir en alegría. Así que, hermanos, el nacimiento de Jesús en la vida de José y de María fue una bendición. Que esta Navidad, el nacimiento de Cristo también en cada uno de nosotros sea una bendición. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tan precioso pasaje que nos llena de fe, que nos llena de esperanza, Señor. Porque en medio de las incertidumbres de la vida, en medio de los dolores y de los quebrantos, ahí aparece el ángel de Dios. Ahí aparece tu presencia, Dios, diciéndonos, como le dijiste a José: no temas, no temas. No temas, hermano, no temas, hermana, porque Dios sabe lo que está haciendo. No temas, iglesia. No temas. Puede ser que estés confundido, estés confundida como José. ¿Qué hacer? ¿Qué locura? No, tranquila, tranquilo. Deposita tus cargas en Dios. Obedécele a Él. Que Él sea la fuente de tu alegría, que Él sea la fuente, el nacimiento de Jesús, que sea el motivo de tu alegría. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias, Dios, por mandar a tu Hijo Jesucristo a la semejanza del hombre. Gracias por ese despojamiento. Gracias, Señor. Oramos a ti para poder tener la actitud correcta que tuvo María con José. Oramos a ti, Señor, por cada alma presente acá que no te conoce, que puedan tener la actitud correcta de ser obedientes al mensaje de salvación. Por eso te invitamos que te pongas en tus pies y recibas a Cristo en tu corazón. Por eso te hacemos el llamado para que le des espacio en tu vida a nuestro Señor. Él es el celebrado. Por eso te invitamos. Ponte en tus pies. Recíbele a Él. Recíbele en tu corazón a Él. Recíbele. Esto no es religión. Esto no es religión. Esto es una comunión con Él.
Ponte en tus pies, recibe a Cristo en tu corazón. Esa es una actitud de fe para con Él. Padre, te agradecemos y te cantamos esta alabanza. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará y un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará y un camino hará donde no lo hay. Padre, pedimos por protección el resto, Señor, de esta Nochebuena, el resto de los días de este año. Rogamos por guianza, rogamos, oh Dios, por tu presencia en nuestras vidas, en cada segundo, en cada pensamiento, en cada palpitar, en cada respirar. Nos despedimos de este lugar, no así de tu presencia, rogando porque tu palabra, oh Dios, sea un rema en nosotros. Te pedimos a ti, Señor, nos permitas disfrutar a nuestros seres queridos. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén. Feliz Navidad, deséle a su vecino, dele la mano, bendígalo.